Hola, hola, bienvenido a un episodio más de Fe sin Filtros. El día de hoy continuaremos con el testimonio de vida de Fabiola Díaz. Fabi, cuéntame, ¿cómo conociste al Señor? ¿En qué momento de tu vida estabas cuando diste ese paso de fe? Ok, bueno, yo desde niña he ido a la iglesia, entonces era devota de ir a la iglesia, de todas las acciones que hacíamos en la iglesia, ¿verdad? La doctrina de la iglesia. Pero un encuentro como tal con Dios no lo había tenido. No es lo mismo seguir una doctrina que tener un encuentro real con Dios. ¿Cómo sucede este momento? Ok, en el 2014 yo me crié con mi bisabuela y con un tío que es como mi papá. Es mi papá, ellos me criaron, entonces mi bisabuela enferma, ella enferma y cae en cama en la cual yo no puedo volver a escucharla hablar ni moverse, o sea, ella estaba totalmente postrada porque tenía cáncer de colon y eso viene a raíz de muchas cosas anteriormente por enfermedad. Entonces, cuando esto sucede, normalmente en las familias tenemos la costumbre que empezamos a visitar y todo. Y en nuestra casa ya había llegado todas las visitas, faltaba una, que era la mejor amiga de ella. Entonces ella llega ese día y es como que empieza a predicarle, a hablarle de Dios. Recalco, no es que no había escuchado de Dios, pero así como lo escuché, no lo había hecho. Entonces, ella en ese momento le dice a mi mami, nena, ¿quieres aceptar a Cristo? Entonces, cuando yo escucho eso, yo miro que mi mami la queda viendo y le dice, sí, acepto, y se le roda como una lágrima. Entonces, yo empecé a llorar, porque yo no la había escuchado hablar a ella durante 2 meses. Ya no era mi mami que yo conocí. Entonces eso sucede y yo empiezo, entonces empiezan a orar, como ella acepta, entonces la empiezan a ungir con aceite y todo. Y yo empiezo a orar, entonces empiezo yo a orar de manera de que le digo a Dios, Dios, yo ya no quiero que mi mami sufra, si tú la sanas, yo me voy a convertir a ti, yo te voy a aceptar. Entonces, haz el milagro, pues. Eso fue como a las 5 de la tarde. Como a las 7:30, 8 de la noche, falleció mi mami. Cuando eso sucede es como que yo entro en una contienda y yo me enojo con Dios. Entonces enterramos a mi mami, yo empiezo a llorar porque para mí ella era todo para mí. Y empiezo y me encierro en mi cuarto en un tema de que no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, me siento mal, empiezo a llorar, a reprocharle a Dios y yo le digo al Señor, no quiero saber de ti. No quiero saber de ti, una cosa te pedí, no me la hiciste, o sea, porque era mi primera vez orando, o sea, no es lo mismo repetir algo que orar uno personalmente, entonces, algo del corazón, entonces, y tener una respuesta diferente, ¿verdad?, a lo que uno pidió. Algo bien ilógico es que estaba enojada, pero yo tenía alabanzas de fondo, pues, porque yo quería... No sé, yo quería que tal vez Dios me hablara en ese momento y realmente lo hizo, porque cuando yo empiezo a reprocharle que por qué, que ella era todo, o sea, que por qué sucede, él me contesta que dónde estaba yo cuando estaban crucificando a su hijo, ¿verdad? Es un confrontamiento que de mi persona pues es así como yo no estaba en ese tiempo, porque mi ignorancia en lo espiritual, ¿verdad? Yo no estaba, yo no vivía en ese momento. Entonces, ¿cómo me puedes echar a mí la culpa, pues? Entonces eso me hace que mi espíritu sienta culpabilidad, sienta aquella nostalgia y como un abrazo, no sé, no podría explicar esa sensación. Y yo comienzo a llorar y yo le digo al Señor, Señor, perdóname. O sea, empiezo nuevamente a hablar con Él, perdóname.
Y yo te pido que me ayudes porque yo no me despedí de mi mami. O sea, yo no pude decirle a ella, yo todos los días la bañaba, la peinaba, le arreglaba sus uñitas y le decía que la amaba y ese día no lo hice. Entonces yo me quedé con ese sentimiento, con eso como culpa, no se lo dije. Entonces yo pidiéndole perdón porque yo decía que quería hacer más. Yo creo que quería ser doctora y sanarla. O sea, no sé qué quería hacer en ese momento, pero era mi forma de expresarme. Entonces yo le dije al Señor, Señor, permíteme despedirme de mi mami, no sé. Yo en mi oración pues traté de buscar un encuentro con ella, pero en eso me quedé dormida. Entonces estoy soñando que salgo de mi cuarto. Entonces en mi casa pues había un cuarto al fondo y dos así de lado, y después uno iba para la sala. Entonces yo salgo y voy como para la sala y estaba oscuro en este lado y escucho como que encienden la luz y dice, siempre tienen este cuarto con la luz apagada. Entonces ella encendió la luz, entonces cuando yo volteé a ver, pues era mi mami vestida de blanco. Y yo miro que ella entra al cuarto, entonces cuando ella entra al cuarto se para en la esquina de donde estaba mi cama y yo entro al cuarto y yo me miro dormida, o sea, yo me miro acostada en la cama. Entonces cuando yo entro, entendí, no sé cómo, pero lo entendí, que era mi momento de ir ante mi mami. Entonces yo lo que hago es que voy hacia ella, me arrodillo, la abrazo, le digo que me perdone, que la amo, o sea, tratando de despedirme de ella. Entonces ella me abrazó y ella me dijo, no hay nada que perdonar, porque las madres son maravillosas, pues. Entonces, cuando eso sucede, yo como que me despierto ya real en la cama. Entonces, cuando yo me despierto, siento como que un bulto se levantó, o sea, como que alguien estaba sentado y se levantó de a la par que donde yo estaba acostada. Yo solo pude sentarme nuevamente a madrugada, porque todo fue de madrugada, y le dije al Señor gracias, porque eso no lo pudo haber hecho nadie más que Él. Me dio la oportunidad, o sea, de hacer algo que yo deseé en ese momento y entendí que era su propósito, ¿verdad? Yo lloré mucho tiempo a mi mami y ese día ella me dijo, porque no es como que fue inmediato, o sea, ya había pasado una semana y media, ella me dijo que ya no llorara, que ella estaba en paz. Entonces el verla de blanco me dio a mí paz y me hizo entender que ella se fue con Dios. Y eso llenó mi corazón. Entonces yo dije, en ese momento. exacto, porque a veces no sabemos si las personas que fallecen se van con Dios o no, y yo sí tuve la certeza. Entonces yo llego al momento de, pues, quiero conocer más de Dios. Entonces aquí entra mi esposo, que es el tema de que te invito a la iglesia. Entonces yo empiezo a ir a la iglesia con él. Yo empiezo a ir a la iglesia, acepto a Dios y entro en este momento o en este mundo que es lo espiritual. Empieza a nacer en mí algo de que yo quiero saber más de Dios, entonces empiezo a leer la Biblia, empiezo a orar, a ayunar y a tratar de, como lo decía anteriormente, de ser luz. ¿Todavía no estaban casados en ese momento? No, éramos novios. Yo me bauticé hasta el primer año de casados y yo cambié lo que yo era, porque a mí me gustaba la fiesta. Aquí entra una parte que yo no era cristiana, pues entonces me gustaba bailar, me gustaba, tal vez podría decir que si en algún momento tuve que ser malcriada, lo fui, en decir malas expresiones, ¿verdad? No hacia los demás. Entonces, esto transforma mi vida hasta incluso en mi manera de vestir. Antes yo utilizaba solo corto, cosas así, pero esto viene a ser en mí, en querer agradar a Dios algo diferente, en querer mejorar. Entonces hasta la fecha sigo tratando de que eso sea lo que maneje mi vida, aunque muchas veces como cristianos o como líderes, ¿verdad? Porque gracias a Dios Él me ha puesto con mi esposo en una situación de liderar y aconsejar a los jóvenes, un área que es bien tocada y
y Dios me ha dado la gracia y la sabiduría. Entonces, yo creo fielmente que Dios me sigue usando y pues sigo tratando de que Él siga haciendo a través de mí, llevando palabra, llevando ese mensaje. No, y lo bonito es precisamente eso, o sea, lo que decías es, dejé de hacer esto por querer agradar a Dios, pero no fue porque en la iglesia te impusieron eso. Es como, no, si usted va a venir aquí a esta iglesia, usted tiene que vestirse de tal forma. Si usted viene aquí, usted no puede ya hablar de esa forma, sino que realmente lo hiciste por agradar a Dios. Y yo creo que ese es el verdadero secreto, de hacer las cosas por convicción propia, no porque nos impongan, porque al final cuando se nos quita esa autoridad o esa presión, la gente vuelve a hacer lo que es. Exacto. Entonces, debe de ser una convicción genuina y sincera de querer agradar a Dios. Sí, yo pues gracias a Dios nunca me tocó ese tema porque mi esposo es hijo de pastores, entonces no fue como que de parte de ellos, no, usted tiene que ser así, 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 no. Entonces sí recuerdo una ocasión que ya llevábamos 2 años de novio o 3 creo, ya llevamos 3 años de novio con mi esposo. Mi suegro pastor me dijo, ¿y si Manuel es llamado al pastorado? ¿Usted qué piensa? Me quedé pensando, o sea, realmente en ese momento no entendía la magnitud de la pregunta. Yo venía iniciando, de hecho no estaba como metida a la iglesia, o sea, empezaba a ir ocasionalmente a la iglesia. Entonces cuando él me dice eso, mi única respuesta fue, si Dios lo llama y yo estoy con él, pues yo voy donde él vaya. Yo siento que le di la respuesta que tal vez él esperaba, pero fue lo que a mí me nació porque... Me faltó decir como Ruth, tu pueblo será donde tú vayas y de yo. Sí. Entonces, desde entonces, pues, esa oración que tal vez también tuvieron sus padres hacia él, ¿verdad? Porque yo no siendo una persona cristiana, pues, vengo a la vida de él, pero él me trajo a Cristo. Esa invitación fue la que a mí me llevó a conocerlo. Entonces yo me quedé en la iglesia no por él me llevó. Yo me quedé en la iglesia Arca de Salvación porque yo vi la presencia de Dios. Entonces, y yo puedo decir que la presencia de Dios es lo más hermoso del mundo, o sea, no hay ningún gozo que dé tanta alegría como eso, como es sentir su presencia, adorar en su presencia, estar en su presencia. Entonces esa presencia la sentí y yo dije, de aquí soy. Si aquí me quieres tener, aquí me voy a fijar, aquí voy a echar mis raíces. Entonces, cuando a mí me llaman al ministerio de jóvenes, yo dije, ok, o sea, esto es para lo que Dios me llamó. Entonces, sigo tratando de aconsejar a los jóvenes y trabajar con ellos, y junto a mi esposo pues nos ha puesto como pastores juveniles, podría decirse así, en liderar los jóvenes, en tratar de llevarlos a esta área de que todo se pueda en Cristo, pues que podemos ser jóvenes y llegar a la adultez de manera adecuada, sin saltarnos los pasos. Y hacerlo bien. ¿No? Exacto. Sí, así es. ¿En algún momento, Fabi, sentiste que tuviste que hacer algo para encajar? Sí, sentí. Al inicio, porque yo iba con pantalón a la iglesia, sí. Yo miraba a todas las hermanas ir con falda y vestidos y yo iba con pantalón, entonces llegó un momento que sentí pena y dije yo, no estoy agradando a Dios de la manera que yo quiero, porque si yo agrado a Dios no puedo sentir vergüenza. Entonces, el ir en pantalón me daba vergüenza. Entonces digo yo, entonces no estoy agradando. No por los demás, lo hice por mí, por lo que yo sentía. Yo dije, yo quiero agradarlo y voy a ir conociendo cómo se hace de la manera correcta. Pero en el camino, como le digo, no hubo alguien que los pastores me dijeron, no, usted no puede venir con pantalón o usted no puede venir de esta forma. No, nada. Ellos respetaron como yo decidí llevarme.
Entonces, a mí quien me viene a hacer este enfrentamiento, este confrontamiento es Dios. Exacto, fue el Espíritu Santo a través de que está haciendo esto incorrecto. Y que aclaramos, no es malo que usted Exacto, no es a la iglesia, sino que simplemente es algo, una convicción propia. Exacto, es que recordemos que antes era como un poco más doctrinario. Más radical. Ajá, ahora ya no. Ahora hay un poco de libertad porque una vestimenta no define la alabar a Dios. Entonces, exacto. Entonces, yo ahora trato de agradar a Dios con lo que yo soy. Porque ¿de qué me sirve a mí fijarme en mi vestimenta si en mi carácter sigo siendo igual? Sí. Entonces, mejor trabajo en mi interior, en mi carácter, en ser luz para los demás, que en fijarme en estas cosas, ¿verdad? La vez pasada una predica que alguien decía, hermanas que andan de manga larga y faldas largas, pero así como tienen la falda, tienen la lengua. O sea, el chisme, el chambre, o sea, no importa la vestimenta, o sea, sino que realmente es el corazón. Pero obviamente cuando se pertenece a una congregación, se sirve en una congregación, creo que debe de imperar el vestirnos con decoro, sí, con prudencia, ¿verdad? Totalmente, y uno se adecua al lugar. Sí, o sea, como le digo, a mí nunca nadie me dijo no uses esta vestimenta, pero yo no miraba que había más gente con la vestimenta que yo iba. Entonces, mi espíritu me redarguye para que yo no haga lo mismo porque siento vergüenza y yo no puedo sentir vergüenza si estoy adorando a Dios. Entonces, no digo que está mal, simplemente que yo no me sentía que encajaba, contestando a la pregunta, pero a la fecha yo ahora lo hago de manera a que yo me sienta bien en mi relación con Dios. Para mí prevalece mi vínculo con Dios y querer llevar un mensaje, porque no podemos llevar un mensaje sin ser ejemplo. Entonces, en esa parte, pues, es lo que trato de trabajar diariamente. Algo bien importante que olvidé mencionar es que Fabiola es abogada, somos colegas. Y viene la pregunta, Fabi, ¿se puede ser abogada y líder de una congregación? Sí se puede. Yo siempre he dicho que mi mayor ejemplo, mi mayor abogado es Dios. Él es nuestro defensor. Y lo dice su palabra, no lo invento. Pero ¿qué sucede como abogados? Como abogados nosotros velamos por los derechos de las personas. Entonces yo trato de implementar, velar por los derechos de las personas, pero sin salirme de los lineamientos cristianos. Porque hay personas que luchan sin tener algo fundamental, la ética. Entonces yo trato de ser neutral, trato de ayudar al cliente. Incluso me ha tocado situaciones en las cuales me ha tocado astorar por esas personas, porque Dios nos va a poner en lugares donde hay necesidad. Entonces, a través de mi profesión ha habido necesidad y yo la he implementado. Yo simplemente le he dicho al Señor, Señor, cada cliente que venga a mí, que sea bendecido por ti. Dame la gracia y la sabiduría para poder tratar con los demás. Y yo concuerdo con vos en ese sentido. Yo sí creo que la abogacía es una carrera bien noble y en lo personal también la considero mi ministerio, porque es la forma de poder tratar con gente con diferentes necesidades. Así es. Y situaciones difíciles. Y sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, claro. Y algo que yo manejo como política propia es: yo voy a defender a mi cliente con uñas, con dientes y con todo lo que toque, pero respetando el derecho del otro también. Sí, exacto. Porque siempre las partes tienen su derecho. Sí. El que está del lado como el que está del otro. Entonces, creo que el respeto del derecho ajeno es la paz. Exacto. Y yo creo que ese es el principio también que debemos de aplicar en la abogacía. Entonces, vamos a defender, porque también creo que el cliente no quiere un abogado débil. Realmente buscan una persona con carácter, con determinación, pero tampoco alguien abusivo. Sí. O alguien que violente lo que es la ley, sino que se debe. Hay que ampararnos en la ley.
Exacto. Hay que pararnos. Sí, es manejar todo de manera correcta. La verdad que las profesiones están hechas, porque aquí hablándolo en general, todas las profesiones podemos ser cristianos y tener una profesión. ¿Dónde radica nuestra base? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Entonces mi confianza está en Cristo Jesús. Yo le digo al Señor, Señor, que hoy sea un día lleno de éxito, que hoy sea un día lleno de bendición. Abre las puertas que tenga que abrir. Manda clientes y clientes que sean, o sea, a través de tu sabiduría, ¿verdad? Para que nosotros podamos manejarlo. Entonces, esa gracia, esa sabiduría que Dios da, Él los manda. A mí nunca me ha faltado nada. Siempre Dios ha proveído. Entonces yo creo en ese Dios que provee, en ese Dios que bendice, en ese Dios que llena, en ese Dios que da paz. Y ese Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y es el que me sostiene. Entonces yo creo que todos podemos fundamentar nuestras carreras en Cristo Jesús y trabajarlas con ética, trabajarlas de manera correcta a través del Espíritu Santo. Buscar glorificarlo. Exacto. Que el nombre de Dios sea glorificado. Y que no somos perfectos, ¿verdad? Porque todos luchamos. Claro. Todos luchamos con querer agradar a Dios, con moldear nuestro carácter, nuestro temperamento, y en esa lucha estamos. Exacto. Fabi, ya para finalizar, ¿algún mensaje? El primero sería, yo creo que tratemos de poner a Dios primero en todo en lo que hagamos. Que la base de nuestra vida sea Dios. Yo caso y en varias ocasiones siempre, o mejor dicho en todas, meto la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar un mayor consejo a una pareja de matrimonio que sea que su cimiento sea en Cristo Jesús. Entonces, yo te puedo decir que si tú pones a Dios primero como base y lo fundamentas y lo priorizas en todo, el Señor obrará. Dice su palabra que todo viene por añadidura cuando nosotros lo ponemos a Él primero. Entonces, ese sería mi mayor consejo. Otro sería que es el Dios de lo imposible. Que no importa el proceso que tú estés pasando, no importa la tormenta que estés atravesando, el Señor va a obrar de manera misteriosa. Dice su palabra en Isaías que Él va de nuestra mano, que vamos a pasar por el agua y no nos vamos a ahogar, que vamos a pasar por el fuego y no nos vamos a quemar. Y Él nos sostiene con su mano. Entonces, pero cuando nosotros tenemos la fe de que Él lo hará, sucede. Porque ya creímos en alguien, ya creímos en nuestro Creador y le depositamos a Él todas nuestras cargas. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, el Señor obra de manera misteriosa. Y por último, no importa el tiempo de tu proceso. El Señor pueda que tu proceso lleve 10 años, lleve 5 años, lleve 1. El Señor va a contestar. Simplemente si no lo ha hecho, es porque no es el tiempo, no estás preparado. Dios es un ser maravilloso que hace todo perfecto. Y cuando lo hace con todo lo de la ley. O sea, lo hace nítido, lo hace perfecto. Entonces, Él perfecciona nuestro carácter para que cuando nosotros recibamos la bendición, estemos aptos para recibirla. Entonces, el tiempo de Dios es perfecto y quiero que nos quedemos con esa parte de que dejemos todo en manos de Dios, que no importa cuánto tiempo hemos orado, el Dios que yo conozco y que sé que tú conoces contestará esa oración cuando crea que nosotros lo necesitamos. No cuando nosotros lo queramos, sino cuando nosotros ya estemos correctamente y físicamente bien para poder recibir esa bendición. Fabi, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Sí. En esta locura que el Señor nos ha llamado a puesto en nuestro corazón. Recuerdo en ese desayuno que coincidimos, porque solo sabía de Fabi a larga distancia, pero ese desayuno que coincidimos, yo sí creo que Dios tiene propósitos. Amén. También yo lo creo. Que Dios tiene propósitos y estemos abiertos. Exacto. Abiertos, atentos a qué más quiere el Señor. Así es. Gracias nuevamente, gracias por estar aquí, gracias a ustedes también por habernos acompañado, invitándote que si estos episodios han sido de bendición, le des likes y compartas.
Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.